hoy queremos arrancar este programa con una pregunta un tanto incómoda. ¿Por qué hay cosas que cuando los hace la clase popular son vistas como vergonzantes o vulgares? Pero si los hace alguien con plata, estatus o poder, se vuelven cool, aesthetic o directamente arte contemporáneo. ¿Y por qué cambia tanto el significado de una misma acción, de un mismo objeto, según quien lo haga? ¿Será que las cosas no tienen un significado propio, sino que todo depende de cómo se las mire el entorno? ¿O más bien depende de quién las valide? Porque como decía Bourdieu, la clase dominante tiene la capacidad de imponer qué es lo que vale y qué no, qué es feo, qué es lindo, qué es pobre y qué es vintage de cada época. Y bueno, para eso queremos compartir con ustedes algunos ejemplos que se nos vinieron a la cabeza y que capaz que escuchando esta editorial, algunos y algunas se les ocurren algunos más. Por ejemplo, a ver, Jimé, la ropa usada. Si es heredada por un primo o prima, es porque no llegas a fin de mes. Sí. Pero si la compraste en una feria curada con DJ, luces tenue, gin tonic, bienvenida, es un second hand con historia. Ahí cambia la cosa. La herencia es gratis, la prenda vintage te puede salir más que una nueva. Sí, totalmente. A ver esta. Seguro con esta se van a sentir muy identificadas uruguayes. Llevar comida al trabajo en un tupper. Y especialmente si es un tupper de helado. Para muchas personas, necesidad, practicidad o reciclaje. Pero también puede que por eso mismo te digan grasa, descuidado. Pero ahora esto se llama meal prep lifestyle con hashtags, contenedores de vidrio eco-friendly y tips en TikTok. También el pan casero es otro de los ejemplos, porque para la mayoría una receta de supervivencia. ¿Quién no ha hecho pan casero? La comida de todos los días, pero para otras personas la receta slow food ideal para compartir en un brunch con queso brie. La bolsa de feria tipo chismosa, el changuito de la abuela, que ahora puede ser un ítem de diseño funcional. También los pallets, ¿no? A ver, los muebles de pallets. De la basura a un mueble rústico muy chic. Y ahí depende el precio, depende la valoración del objeto y es el mismo. Las casas chiquitas, antes, bueno, para algunas personas, hacinamiento, la que me queda, pero también para otras puede ser una tiny house living, con tour en YouTube y sponsor escandinavo. Tener pocas cosas es otro de los ejemplos, porque para algunas personas es falta de acceso, pero para otras personas es minimalismo espiritual. Y esta la hemos visto bastante. No sé si vieron que ahora está de moda bañarse con agua fría, algo rarísimo. Para muchas personas esto es la cotidiana, porque no queda otra, porque es lo que tenemos. Pero ahora con la comodidad, muchas personas de tener agua caliente 24/7 te venden el agua fría como terapia de alto rendimiento para activar la circulación. Casi un lujo sensorial. El jabón blanco, ese con nombre de perro, pasó de lavar bombachas en el patio de la abuela a convertirse en un ritual natural sin químicos tóxicos. Tener mucha descendencia puede ser irresponsabilidad o vida consciente de campo. Tener un buzo viejo, pijama estirado o prenda oversize. Tener changas puede ser una recurrencia, informalidad, bueno, en lo que ando, o un espíritu emprendedor autogestivo. Y así podríamos seguir. Pero vayamos ahora sí al tema del día, porque el tema que nos convoca es el arte. Porque si pintás con témpera sobre cartón te pueden mirar con lástima, pero si esa misma obra la firma alguien con un apellido compuesto y residencia en Berlín, entonces puede ser una instalación conceptual con materiales precarios que interpelan lo territorial y la marginalidad. Y los grafitis, del vandalismo barrial a mural intervenido con curaduría institucional y financiamiento extranjero. Y los talleres de bordado, cerámica y tejido que están tan de moda ahora, antes era la cosa de la abuela, el pasatiempo barato, pero ahora, por el triple del precio, es una experiencia estética consciente y más cara que los gastos comunes del apartamento donde vivo. Bueno, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al mágico mundo del capital simbólico, donde lo popular se vuelve arte, lo precario se vuelve conceptual y lo necesario se vuelve alternativo, siempre y cuando pase por el colador de las clases dominantes, porque lo popular no es cool hasta que lo toca el privilegio. En esta jungla social no importa solo lo que tenés, sino cómo lo haces ver. Así arrancamos el tercer programa de Regenerades 2025. Acomódate, servite un guiso, una infusión en taza esmaltada.
Bienvenidas, bienvenidos a este tercer programa de Regenerades con esta editorial que ya se ha hecho un clásico en este programa. Y bueno, todo es arte en este programa. La verdad que muy contentas por el programa que vamos a tener, porque ya en minutitos, ya estuvimos conversando con ellas, Natalia de León y María Mascaró. Van a estar en minutos en este estudio de Uniradio con la inauguración de su columna Hackeando el Arte, una columna de arte desde una perspectiva feminista a cargo de la colectiva Cocó. Por eso Natalia y María estarán en minutos. También vamos a entrevistar a Romina Pelufo en la entrevista central para conocer muchas cosas sobre cómo es ser artista, actriz, cantante uruguaya y también sobre los estereotipos de género y muchas cosas más en minutos. Muchas representaciones simbólicas a través del arte en este programa de hoy. Muy bien, para arrancar vamos a inaugurar esta columna con una canción que fue elegida por el colectivo Coco. La canción se llama Fin de Fiesta, es una canción de Kevin Johansen interpretada por un trío de chicas argentinas que se llama Miau Trío. Funciona en el jazz de los años 20 con sonidos modernos, teatro, humor e instrumentos como el ukelele, cuatro venezolano o el beatbox. Ya se terminó, ya se va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan, y yo siempre lloré por no reír. Pero no me queda más memoria, y no hay foto que quiera borrar. Ya se acabó, ya es el fin de fiesta, y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, y los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya se terminó, ya se va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan, y yo siempre lloré por no reír. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Hackear el arte. Una columna de arte desde una perspectiva feminista a cargo de Colectiva Cocó. Bueno, ahora sí van a inaugurar esta columna Hackeando el Arte, una columna de arte desde una perspectiva feminista, también una perspectiva decolonial, la colectiva Coco, ¿sí? Y tenemos a Natalia de León y María Mascaró, que nos van a contar un poquito sobre lo que están trabajando en la colectiva, ¿sí? Algunos de las propuestas vinculadas con lo que vienen trabajando ya hace 10 años, nos contaban. Y a partir de eso generan una columna que se llama Hackeando el Arte, donde nos van a proponer repensar el arte desde una mirada bastante interpeladora, como arrancamos hoy. Bueno. Muy alineadas. Exacto. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy contentas de estar acá con ustedes. Y bueno, y somos, en realidad la colectiva Coco somos 3, está Catalina Bunge también, que bueno, hoy no pudo estar acá, pero bueno, venimos trabajando, como vos bien decís, desde el 2016.
y ya vamos a hacer 10 años el año que viene, entonces estamos con muchas ganas de hacer muchas cosas todavía. Hay que hacer una fiesta. Hay que hacer Seguro. una fiesta, y eso está incluido en la lista. Bueno, uno de los- Así sí, que, sí. y bueno, un poquito les voy a contar así rápidamente y después Nati sigue contándoles más del libro. Sí. Para Un las libro no que sepan. es una crítica desde el feminismo decolonial al arte en Uruguay. Y eso Muestren, también es súper muestren. importante marcar, porque de esta columna y la próxima que tendremos en algunos meses, se va a marcar dentro de esta crítica feminista, ¿no? Exacto. Claramente. Ah, mira. Bueno, capaz que también agradecerles enormemente por darnos esta oportunidad de tener una columna que es un sueño. Y es esto de, así como lo fue poder hacer un libro y ser fuente, poder tener voz hacia otros públicos es alucinante. Así que muchísimas gracias por confiar y por invitarnos. Muy cierto. Bueno, y contándoles un poquito, nosotros este trabajo, lo del libro, es un poco el resumen de lo que venimos trabajando justamente en Claro. todos estos años. Y bueno, nos conocimos en la Fundación de Arte Contemporáneo, en el FAC, las tres, preocupadas también, o sea, íbamos ahí a hacer un taller de arte y teníamos clases en común, pero siempre nos preocupaba un poco cómo era la presencia de las mujeres y las disidencias en el arte, y notábamos que faltaban. Y entonces un poco con esa iniciativa empezamos uno de los ejes nuestros, digamos, que fue un poco guiarnos por la intuición, por la motivación que teníamos, por la pasión también. No es casualidad, ahora después con el tiempo hemos crecido mucho también nosotras, entre nosotras mismas, porque también empezamos siendo las víctimas de todo y después terminamos siendo las más privilegiadas de todo lo que seguíamos investigando. Entonces, nada, fue un proceso que también para nosotros fue súper enriquecedor. Y después lo que hicimos también fue, a raíz de esa motivación y de eso que tenemos en común las tres también, que es el tema del archivo, el tema de la memoria, del coleccionismo también, o sea, como que juntamos muchas cosas que después las fuimos aplicando. Y una de las cosas que empezamos a hacer fue justamente empezar a revisar, a investigar y empezar a tener un poco más de números que bueno, dicen que el dato mata relato. Entonces de ahí empezó el Observatorio Coco, que bueno, está en el libro, después en la página web si quieren están todos los números que hemos investigado de cómo, sí. No, Habla. capaz que podía empezar leyendo este extracto que Ah, decíamos dale. que motiva un poco y que de hecho está en el Perfecto. principio del libro y que introduce un poco lo que va a contar después Piti, así le decimos a María. Bien. Bueno, RIP, que así se llama el libro y que viene de una muestra que hicimos en el Centro Cultural de España, que ahora vamos a ampliar, juega un poco con la metáfora de la muerte de un tipo del campo del arte, ¿no? De alguna manera el libro después retoma ese epitafio y seguimos con esa metáfora. Entonces, por ejemplo, lo que voy a leer ahora es el principio de lo que llamamos el diagnóstico, que es el artículo con el que nosotros empezamos el libro. Y dice, ¿dónde están las artistas mujeres en nuestra historia del arte? ¿Por qué solo artistas hombres son quienes representan nuestro imaginario cultural? Estas eran algunas de las preguntas que nos reunieron en 2016 como mujeres transitando un campo del arte en el que no nos sentíamos enteramente cómodas. Las vidas de Joaquín Torres García, Juan Manuel Blanes, Rafael Barradas o Pedro Figari no nos representaban y mucho menos se parecía a nuestra proyección como artistas. Era imposible proyectarnos como artistas que diéramos nombres a una calle, a una escuela o a un museo. Incluso era una utopía pensar que una obra nuestra estuviera colgada en la pared de las muestras permanentes del Museo Nacional de Artes Visuales. La extrañeza tenía sus razones. No existen ejemplos. No hay. No hay mujeres en nuestro panteón artístico y la exigencia para su acceso era clara: ser varón, blanco, heterosexual, cis, montevideano, de clase media alta. Exacto. Y bueno, y un poco motivadas con todas esas cosas que las intuíamos, pero bueno, después los números nos reflejaron sí que eran reales. Todo es un 30% menos del porcentaje que hay de mujeres, en la mayoría de los premios, bueno, de todos los jurados, todo. Y bueno, porque y un el poco, libro, Sí. me meto ahí en Sí. como un poco nerd del libro,
con André también les contábamos, bueno, un poco también surge por ahí la convocatoria a la colectiva. Usamos este libro en un curso que dimos en Facultad de Comunicación y demás. La verdad que es un material que reúne muchos datos, ¿no? Una de las cosas interesantes era esto que ustedes recogían de, bueno, cuántas personas premiadas, cuántas mujeres, cuántos varones, cuántos iban en representación al extranjero, y bueno, y quiénes estaban en los museos, ¿no? Eso, datos muy recientes y muy choqueantes. No sé si nos quieren compartir alguno de esos datos, tienen por ahí. Sí, cómo no. Mira, por ejemplo, del observatorio, en la Bienal de Venecia, desde 1954 a 2023, de los 49 artistas elegidos para representar al país, solo 5 han sido mujeres, lo que representa el 10% de las mujeres enviadas de la Bienal. En 1966, María Freire fue una de las participantes junto a otros 3 artistas, y recién en 1993, o sea, imagínate todos los años que pasaron, Águeda Di Cancro fue la primera artista mujer uruguaya en presentar una muestra individual representando al país. O sea, siempre en general también las mujeres es como que pasó mucho tiempo para que eso sucediera. Por suerte estos números también se van ajustando de acuerdo va pasando, no todo, pero bueno, los van revisando. El Paul Cézanne, por ejemplo, que está del 82 a 2023, es un premio creado por la Embajada Francesa, de 245 artistas seleccionados, el 31% fueron mujeres, y Ana Tiscornia fue la primera mujer en ganar en 1986. Después un dato interesante son, por ejemplo, los museos de Uruguay, que hay 16 museos, de los cuales solo uno tiene con nombres de personas y solo uno tiene nombre de mujer, y es la Marinene Olarriaga Galino, que es un museo que está en Salto, y es el museo que bueno, donó Marinene con todas las obras que están impresionantes, hay de todo, Petrona, cuños, de todo, y entonces es muy cómico porque ahí en Salto le llaman el Galino, o sea, el Museo Galino, le ponen el nombre del esposo, ni siquiera de ella que lo donó. Claro. Entonces, bueno, y también, bueno, todos estos datos que los fuimos poniendo, y después también hicimos incluso, ¿qué pasó? Estos datos queríamos mostrarlos en un momento, no teníamos, todo es autogestionado, entonces conseguimos un lugar en la Ciudad Vieja, un café que nos prestó toda una habitación, y ahí podíamos escribir en las paredes, hacer, bueno, lo que pudiéramos para poder empezar a presentarlos. Y bueno, lo hicimos solo un día, pero fue muy fructífero porque fue la directora de ese momento del Centro Cultural de España, Patricia Bentancur, y cuando lo vio nos dijo, ay, estos datos hay que potenciarlo y mostrarlo y hacerlo más. Y entonces ahí se disparó todo el proyecto empezó a crecer porque le hicimos una muestra en el RIP, que se llamó, en el Centro Cultural de España. Invitamos a disidencias también a exponer, y bueno, de ahí salió este libro, que es el que ahora Nati va también a hablar con más metiéndose más en el libro. Así que bueno, esto es un proyecto que viene de ayuda también del MEC, de los fondos concursables, bueno, el CCE también, y de mucha gente que trabajó para que esto fuera posible. Pero de hecho eso, ¿no? Como que el dato mata relato, justamente. Total. Lo que ustedes mencionan es sumamente importante, y por eso también el compartir esta investigación que hicieron con el observatorio, y que también que nos cuenten cómo ustedes entienden que también los feminismos hicieron, ¿no? Que ese dato matara relato, y que se pudiera empezar a ver esa mirada crítica del arte, ¿no? Y hackear ese arte. Total. Una de las cosas que hicimos que está en el libro también son las ficciones para la equidad. Eran unos afiches grandes que estaban en el Centro Cultural de España. Entonces jugábamos con, por ejemplo, 33 años, o sea, en las 26 ediciones que componen el premio Figari, 46 de los 59 premios fueron entregados a hombres. Sería necesario que los próximos 33 premios fueran entregados a mujeres para alcanzar una historia con equidad, ¿no? Entonces empezar a plantearnos un poco, por ejemplo, también en la Bienal de Venecia, de los 49 artistas, 45 han sido hombres. Sería necesario que los próximos 39 artistas designadas, que es cada 2 años además, fueran mujeres para alcanzar una historia de equidad. Entonces, bueno, esos datos poniéndolos también de esta forma un poco jocosa, pero también combativa al principio, porque también tuvimos nuestro desafío, no fue todo tan fácil.
empezamos a mostrar un poco con estos datos y después, bueno, ahora todos los textos, que también es otro tema muy importante del libro, ¿no? Sí, y también con esto que vos traías de los feminismos, Coco nace en el 2016 en una época de efervescencia, Claro, ¿no? todo el auge, ¿no? Ahí Todo cuando el todas auge. empezamos como a Qué entender linda y a... esa época, Éramos ¿no? tan felices. No había impunidad, ¿no? Ahora que vuelve con las resistencias actuales, Sí. volver a pensar estos temas para nosotras es fundamental. Cumplir los 10 años y ver el lugar en el que está el feminismo hoy es bastante interesante y desafiante también. Entonces, Coco surge, somos, al principio éramos 3, ahora al principio éramos 4, perdón, ahora somos 3, pero también surge de todo lo que estaba pasando en ese momento, Claro. y de la reunión que había dentro de las artes, desde lo que es transitar, ¿se acuerdan? Aquella época de varones del carnaval, varones de tal lado. claro. Bueno, también desde ahí nosotras nos juntamos con un montón de artistas, mujeres que estaban, cómo transitábamos el campo del arte desde esta corporalidad que nos unía, que era el ser mujer, y las violencias a las que estábamos inscriptas y a las un montón de realidades que nos atravesaban y que compartíamos. Entonces, Coco surge con la intención de generar acciones para, de alguna manera, hackear también el campo del arte, cómo podíamos hacerlo desde la acción. Y también participamos en otras colectivas de mujeres que han sido bastante útiles incluso. Por ejemplo, de ir al Parlamento y decir en los premios nacionales o los premios municipales se tienen que pagar a los artistas. Cobra el vino, cobra el catering, cobra el que limpia, cobra el montajista. Los artistas no. Recién en la última edición del premio municipal se pagó a los artistas, en el último premio nacional no se pagó a los artistas, y ella estaba el premio antes. O sea, el campo del arte tiene un montón de otras violencias que también, bueno, ser mujer además es peor. Entonces, bueno, es peor, en fin, es como un desafío más y entonces ahí nos encontramos dentro de un campo del arte que estaba efervescente hacia lo que era el feminismo en ese momento. Y entonces, además del libro y de esa muestra, tenemos un montón de acciones que hemos activado. Empezamos participando en las jornadas feministas, por ejemplo, como para ver, bueno, las realidades del campo del arte son una pantalla de lo que pasa en todo el resto de la sociedad, lo que pasa en la academia, lo que pasa en la televisión, lo que pasa en los medios, lo que pasa en todas las áreas. Esto Andrea Yunta lo dice muy bien en uno de sus libros, creo que es en el del Canon, que dice esto, ¿no? Como el campo del arte es la pantalla también y es una réplica de lo que pasa en el resto de las áreas de la sociedad, con sus particularidades, ¿no? Con ciertas violencias más concretas que tienen que ver con las especificidades del campo. Pero las violencias existen. Y esto que decía Piti del 30% es algo que también es mundial. O sea, históricamente la participación de las mujeres dentro del campo del arte se acerca al 30% y eso es un éxito. Increíblemente. Sabemos claro. bien que, por ejemplo, en el clásico libro de historia del arte de Gombrich no había ninguna mujer, después entra Frida Kahlo y así hay como un montón de ejemplos que son más históricos. Y ahí también tiene que ver con nuestra investigación, cuando nosotras nos acercamos y decimos, bueno, pero efectivamente no había mujeres, que nos han dicho, altos cargos y mujeres en estos 10 años, bueno, pero capaz que no había mujeres haciendo arte. Qué raro, Sí, ¿no? había ¿No mujeres haciendo ¿Están arte. seguros? No estaban en los libros, no estaban en los museos, no estaban en las representaciones que el Uruguay exporta, pero sí había. ¿Dónde estaban? ¿Cómo estaban? Ahí surge como nuestro interés. Y esto que el libro recoge un poco lo que fue la muestra en el Centro Cultural de España, ese es el disparador del libro, y después, al tener la posibilidad de generar un catálogo, dijimos, bueno, hagamos un poco más, decidimos invitar a otras voces que también puedan contar sus propias violencias, porque también los que nos dimos cuenta, y esto también lo traía un poco recién Piti, es que si bien nosotras diagnosticamos el campo del arte como patriarcal y colonial, sobre todo en Uruguay, las que venimos después dentro de la escala de privilegios somos las mujeres blancas, universitarias y demás. Entonces, también encontrarnos en el lugar donde al luchar por nuestros privilegios nos dábamos cuenta de los privilegiadas que eran, eso fue parte del proceso alucinante que tiene que ver también con el feminismo y con el cuidado y con prácticas nuevas que traemos desde esta práctica, que es el artivismo. Claro. Digamos. Claro, las que están, ¿quiénes son? También esto que decías, ¿no? Por ejemplo, el caso de Salto, bueno, lo que sucede, ¿no? En muchos lugares también, o muchas veces, me acuerdo de un dato, creo que eran
no sé si Museo Nacional de Artes Visuales que ustedes contaban en el libro, que las obras que hay, por ejemplo, eran muchas porque eran donaciones de mujeres, pero que eran de familias muy adineradas. El algo acervo así. del Museo Nacional de Artes Visuales tiene 7% de presencia de mujeres si descontamos la obra de Petrona que la donó la familia. Ah, Claro. Claro, O sea, el problema si no llega al del 20 y problema. algo. El tema es que Petrona Viera tiene como 1000 obras más o menos. Claro. Entonces eso sube el porcentaje de mujeres, pero en realidad si sacamos a Si Petrona... Y sacamos Petrona eso. estamos hablando de mitad de siglo, pero Sí. la Sí. última adquisición que se hizo la muestra el año pasado, una sola obra compraron de mujer, que era de Aida y Cancro. Hicieron toda la muestra en la sala de abajo, había como 12 obras compradas y solamente una mujer. Solamente uno. Hoy, después Hoy. de todo el No, feminismo. tremendo. Claro, sí, no estamos hablando hace 10 años, 20, no, estamos hablando hoy, o sea, de datos actuales. Ese Total, 7% es un Sí. dato actual del Museo Nacional de Artes Sí. Visuales. Total. Bien. Bueno, la verdad, por suerte, yo agradezco que tenemos otra columna más con la colectiva Ay, Coco, sí, porque mucho tengo para tantas hablar. ganas de seguir compartiendo Creo que estaría tantos bueno datos y dejar- tantas cosas. Dejar el por qué es todo esto, ¿no? Hermoso. ¿En qué lugar estaban las mujeres que no estaban haciendo en esa pantalla, digamos? Lo Sí. podemos plantear para la próxima. Sí, creo que hay Mucho hay para mucho hablar. que abre esta columna. Estaría bueno que quienes están escuchando el programa se puedan acercar a la colectiva, a Regenerades, también a plantear cosas que les interesaría seguir profundizando. Así que bueno, y animo, yo que trabajo en el área de la educación, animo a que docentes agarren este libro, empiecen a agarrar estos datos porque está buenísimo trabajarlo. Me acuerdo cuando trabajaba en un espacio de educación no formal y hacíamos cuestiones artísticas y siempre eran los mismos, ¿no? Los que nombrabas Sí, al claro. principio. Qué difícil Qué es, difícil. y sin caer siempre en Frida, ¿no? Sí, O sea, claro, fue también, difícil para que- nosotras crear este libro y encontrar fuentes que no fueran Total. varones o que no fuera desde el Ah, feminismo del norte también. imagino. Y eso también iba También. para otra columna. Como encanta. la Sí. propia investigación, tratar de salir desde los márgenes que están. También es verdad, hermoso. además del libro, tenemos otro proyecto que pueden entrar, que es una página web, se llama archivox.uy. Bien. Y es un proyecto que seguimos alimentando, es como hay artistas mujeres de visuales y disidencias que bueno, están todos con 3 obras, con el perfil, con el CV. Ah, Está bien. súper útil, se viene usando muchísimo. Buenísimo. Voy a Bien. cerrar con Y lo esto, que estamos el año pasado estuvimos en haciendo el crecer. segundo Congreso de Educación Artística, nos invitaron y hay muchos docentes que ya están trabajando con el libro Qué y bueno. eso es también otra También. gran alegría de la colectiva. Qué bueno, Sí, qué bueno, sí. qué bueno. Cuando eso empieza como a permear en otras áreas, y bueno, y también esta mirada interseccional que ustedes traían, ¿no? Qué importante como también eso, o el feminismo abre un campo, lo venimos hablando en cada uno de los programas, como el feminismo abre en la política, en la historia, en el arte, abre campos y como otra estructura mental, nos lleva a cuestionarnos otras cosas que después uno termina cuestionando estas cuestiones, qué pasa con, ¿no? Bien. Las artistas, los artistas y demás. Bueno, mucho para seguir conversando con Colectiva Sí, Coco, ya las muchas conocieron, gracias. así que invitamos a que sigan sus proyectos y vayan a buscar el libro, Por ¿no? supuesto, la verdad que muy contenta. Ya vamos a dejarlo sí en nuestras redes sociales, redes de Regenerades, el libro de la colectiva Coco. Natalia de León, María Mascaró, muchísimas gracias. Gracias Y a las ustedes, esperamos un en un placer. par de meses para otra Obvio. columna. Y La bueno, seguimos. y esto la seguimos porque la verdad nos quedamos con muchísimas ganas de Ay, seguir sí. compartiendo. Muchísimas Gracias, de verdad. ustedes. Hasta la próxima. Chao. No sé qué pasa, pero no se va. Pasan los años y no se va. Es aburrido ya seguir igual. Podría ser más fácil. ¿No? ¿Será que no puedo dejarlo ir? ¿Qué estupidez es esa? ¿Será que me volví a confundir? Todo está en mi cabeza. No sé qué pasa,
pero no es igual. Es aburrido, no es igual. Quizás no puedo sentirlo más. ¿De qué estaré hablando? ¿No? ¿Será que no puedo sentirlo más? ¿Qué estupidez es esa? ¿Será que me tendré que acostumbrar a que nadie se queja? ¿Será que no puedo sentirlo más? ¿Qué estupidez es esa? ¿Será que estoy cansada de esperar? Estoy volviendo vieja. Ahora, la entrevista central en Regenerades. En la entrevista central, en la antesala de la entrevista central, estábamos escuchando No Da, de Romina Pelufo. Porque justamente tenemos el gusto de recibir a la artista uruguaya Romina Pelufo, compositora, cantante y actriz. Romina es una artista uruguaya que transita con naturalidad entre la actuación y la música, construyendo una identidad creativa que desafía los moldes tradicionales, y ya nos metemos de lleno. Bueno, su carrera musical se ha caracterizado por una búsqueda expresiva, honesta y visceral, donde la palabra y la voz ocupan un lugar central como herramientas de emancipación y resistencia. Como actriz despliega una sensibilidad profunda y una intensidad que interpela, encarnando personajes que amplían voces y experiencias muchas veces silenciadas. Por eso hoy en Regenerades nos proponemos conversar sobre cómo la perspectiva feminista atraviesa la obra de Romina, los estereotipos que enfrentan las mujeres en el ámbito artístico y muchísimo más. Bienvenida, Romina, y muchísimas gracias por estar hoy con nosotras. No, gracias por invitarme. ¿Me dan después esa presentación anotada? Me encantó. Ay, bueno, Para la venta. La pongo en el currículum. En todo, en Spotify y todo. de copia de redes. En la bio, buenísimo. Qué lindo que lo vean así. Les Bueno, agradezco. que sí. Sí, por eso también la invitación y teníamos muchísimas ganas de conversar contigo. Bueno, muchas gracias. La idea siempre en el espacio de Regenerades es ver, buscar gente que realmente resuene con lo que estamos haciendo y buscarle desde ahí, bueno, qué es lo que puede interesar a este programa y demás. Una de las cosas que nos parece súper interesante, pero nos gustaría que nos cuentes vos, es cómo arrancaste, cómo fueron tus primeros pasos en el mundo artístico, actuación, música. ¿Qué te llevó a elegir ese camino? ¿Cuándo lo hiciste y demás? Bueno, es una historia poco ortodoxa, digamos, porque en realidad empecé muy chiquita, pero cuando empecé, no empecé, porque yo me di cuenta después de cuando empecé a hacer entrevistas, después que salió mi primer disco y que empecé a hacer los primeros trabajos como actriz y me preguntaban esto. Y ahí, haciendo retrospectiva, me di cuenta de que yo en realidad empecé muy chiquita con el interés por el arte. Con 7 años le dije a mi mamá que me gustaba el piano y quería estudiar piano. Mira. Y después me metí en el grupo de teatro de la escuela. Pero bueno, con lo del piano tuve como una pequeña frustración ahí, porque pequeña no, bastante grande en realidad. Porque claro, era muy chica y un piano era muy caro y entonces como que no pudo ser en ese momento y además que me acuerdo que me preguntó mi madre, ¿pero te lo vas a tomar en serio? ¿Vas a realmente a...? Yo que sé, tenía 7 años, ¿no? Claro, Entonces, voy a hacer esta inversión, dale. A Claro, ver, porque justificame. tampoco... Entonces me compraron una flauta, que de última era más fácil Ahí va. bueno, Más manejable, descartar, más barata. digamos. Pero claro, no, al final después hice un año de flauta dulce en la escuela y lo dejé. Y creo que en ese momento, con 8 años, dije, bueno, esto no es mi camino, pero lo era. Siempre digo lo mismo para mí, cuando somos niños sabemos mucho más
que de lo que nos damos crédito, Claro. porque hay un montón de cosas que son intuitivas, que las sabes, cual. porque las que no estás pensando en otras cosas que más de grande después empiezan a estar en la balanza. Entonces yo quería eso desde muy chiquita. Pero bueno, di muchas vueltas. Tampoco si cuento toda la historia estaríamos toda la noche acá, y no soy buena resumiendo. Pero en realidad me reencontré después de haber estudiado comunicación y de haber trabajado en otras cosas, en el cine, pero del otro lado de la cámara, y de haber estado muy cerca de la música, pero siempre como digamos, por ósmosis, no haciéndolo yo. Ajá. A los 30 y pico de años decidí retomar y fui a estudiar guitarra a los 37. Casi 38 tenía. Y ahí empecé. Entonces es raro De cuando vuelta. me preguntan cómo empecé, porque ¿cuándo empecé? Empecé cuando era niña y dije, me gusta la música, y después toda la vida medio que la miraba como la ñata contra el vidrio. Claro. Quiero estar ahí, pero no sé cómo. Lo había descartado, ¿viste? No sé, dije, bueno, esto no. Y Claro. bueno, y después tuve la ocasión, un poco por las circunstancias de mi vida, y medio también me animé a ir a buscar eso que había dejado atrás, y ahí me encontré con otra cosa, y ahí no abandoné la guitarra, y ahí empecé a hacer canciones, y bueno, y también con la actuación, que había sido lo que había hecho de chica, pero que también hice teatro en el liceo, en quinto y sexto del liceo, estaba en el grupo de teatro, pero cuando salí no me imaginé como... No me fui para la EMAD, no dije voy a Claro. estudiar esto y voy a Sí, vivir sí. de esto. Tampoco tuve la confianza de que pudiera hacer eso. Hay un tema también de uno no confiar en que algo es posible. Mm. Y bueno, más de grande y con un poco más de baqueta de la vida, que a veces te pasa que te pones más valiente o más temeraria cuando te pegan un par de piñas, me animé a cosas que antes no me había animado y a ir a buscarlo. Entonces empecé mira, mi primer disco tenía 41 cuando salió. Y la primera película que hice un personaje que no era un bolo, tenía como 43. En el 2020 salió Lely, que fue el primer personaje más grande que hice. O sea, empecé hace poco en realidad. Claro. Igual no voy a decir la edad que tengo, pero... No, pero digo, empecé hace poco, pero todo había empezado mucho antes. Siempre había estado cerca del arte. Y siempre escribí, eso sí, siempre Claro. lo hice. Con 15 o 16 años empecé a escribir poemas horrorosos, pero que a mí me hacían bien, porque era como que expresaba algo que tenía dentro y me daba cuenta que eso era una necesidad para mí. Bien, y en esto, bueno, que retomaste, ¿no? Empezaste de chica, retomaste ahora. ¿Recordás también algún momento clave en que sentiste que, bueno, ser mujer impactó en las oportunidades que tuviste o en la forma que eras tratada como artista, en este renacer de alguna manera, en esta vuelta a empezar? Creo que tuve suerte de que cuando volví en este retorno, es otro el mundo que estamos viviendo, si bien falta muchísimo. Pero si yo hubiese empezado a mis 20 años en la música o en la actuación, creo que me hubiera encontrado con otro panorama. Creo no, estoy segura. Claro. Ahora, en el cine, en la actuación, hay muchas más mujeres escribiendo y dirigiendo. Y eso hace toda la diferencia, porque los personajes que escribe una mujer... no es que un hombre no pueda escribir sobre personajes femeninos. De hecho, Sí, toda sí. la historia de la literatura y de todo está llena de personajes femeninos bien, peor o mejor escritos. Pero es otro punto de vista. Y y también las directoras mujeres tienen otra sensibilidad y tienen otra forma, se genera otra cosa también. Entonces, yo de las películas y series que he hecho en los últimos años, casi todas o la mayoría, diría, no hice la cuenta. No sé, sí, pero muchas mujeres. Entonces, por eso digo, tuve suerte y no sentí en lo personal que fuera más difícil para mí. Inclusive capaz que hasta agarré un envión de una cosa de vamos a dar oportunidades a las mujeres. Entonces, ojalá, o sea, creo que el objetivo es que no tengan que ser olas, ni que tengan que ser cuotas, ni que Claro, tengan que claro. sino que eso sea la Sin norma duda. y lo estándar y lo normal, que sea parejo, eso es lo que aspiramos. Pero bueno, en la actuación en donde de repente sí se siente, no sé si acá se da tanto porque no hay un sistema industrial donde te lleguen tipo guiones a tu representante, y como dicen las actrices de Hollywood, ¿no? Después de los 40, lo único que te ofrecen es hacer de bruja, decía Meryl Streep. O bueno, una cosa que notas es que te empiezan a llamar de madre. También, Vas a claro. hacer de madre, que está bien porque la mayoría de mujeres, o muchas después de los 40, no es mi caso, tienen hijos, pero no importa, o sea, porque podés hacer un personaje que es madre entre otras cosas, pero Claro. a veces te llaman de madre del protagonista que es un varón, eso me ha pasado. En publicidad, bueno, es como está muy común.
Y no hice el estudio a fondo, pero tendría que ver si no coincide que los guiones escritos por mujeres tienen menos de esto y los que están escritos por varones de repente tienen más una visión de como de madre. Pero bueno, en la música no sentí una discriminación o que fuera más difícil. Bien. Pero también, bueno, creo que parte también de lo mismo, de haber podido encontrar un huequito ahí justo por una coyuntura histórica. Pero es muy relativo todo, ¿no? Porque a veces también capaz que justo te permiten, porque hay esta como idea de, bueno, hay una mujer que hace algo y le dan como ese lugar a una, ¿no? Como a veces en una grilla de un show o en cualquier cosa es, bueno, y ponemos una mujer, pero ponemos esta y entonces no pueden haber más, o no sé, como que se cumpliera una especie de cuota en ese sentido. Pero bueno, no, yo qué sé, a mí también me había pasado antes que no sentía que me hubieran sido más difíciles las cosas por ser mujer, pero también dudo cuánto. A ver, porque he cambiado mi parecer también en los últimos años, que creo que es positivo, porque también, nada, hay que cambiar de opinión, me parece una buena señal siempre. Y yo muchas veces pensaba, yo no sé si fue más difícil para mí, pero creo que había muchas cosas que también las tenía naturalizadas, porque a veces pasa eso, bueno, a veces, pasa un montón. Entonces yo qué sé, yo siento joven y trabajando en rodaje, decía, bueno, tenés que pagar el derecho de piso. Pero capaz que era un poco más barato si era varón. No lo sé porque no soy varón, nunca viví esa experiencia, ¿no? Y también otra cosa es que porque a mí no me haya pasado algo no quiere decir que no pase, porque la experiencia de cada uno también es única. Pero sí veo claramente que sigue faltando un montón y que hay una cosa sistémica que tiene que cambiar y que se ve en las grillas, se ve en quienes están en el mando, en los lugares de mando en todos lados. Bueno, en los guiones es lo que te digo, creo que estaba cambiando y creo que el año pasado fue el primer año en Hollywood que hubo la misma cantidad de personajes protagonistas femeninos que masculinos, 2025. Nunca en la historia había pasado porque siempre eran... Pero hubo como una intención de que fuera bueno, así, ¿sabes? Yo creo que es resultado de todo un proceso que viene desde hace años, de esto mismo, de que haya más mujeres escribiendo, más mujeres dirigiendo, mujeres que, yo qué sé, como Nicole Kidman, que se puso como meta trabajar con una mujer directora por año, ponele creo que fue, y en realidad lo ha superado con creces y ya lleva como 20 en los últimos años. Hay una intención, o Reese Witherspoon, estoy hablando de Hollywood, ¿no? Pero en otras latitudes. Pero referente. Sí, que es de donde a veces sí, claro, si está pasando ahí, bueno, entonces sí. Quiere decir que llegó hasta ahí, bueno. Entonces sí, no es casualidad, seguro. Y que hay un público que consume, ¿no? Pienso también. Que capaz que antes no había, ni idea, pero así como suponiendo que quizás hay un público que también cambió la mirada o cambió el consumo, y también hay quizás mujeres, me atrevo a decir más que nada, que están pidiendo otro tipo también de contenidos que tengan una mirada y que me hablen de mí, me cuenten de una historia o sí, que no sean solo madres, ¿no? Como decías, me llegan los personajes de madres, ¿no? Que también se abra un poquito la cancha o la y compañera. Que se hable de otro tipo de personajes, ¿no? En las películas. Con otros matices y con otra riqueza, sí, obvio. El público cambió y igual las mujeres siempre fuimos, creo que es el 51% de la población y siempre, pero no sé cuánto hace que se dieron cuenta de que como consumidoras también teníamos un peso muy grande. Pero creo que sí, son varias cosas que se dan. Hay una cosa que se llama el test de Bechdel, que lo conocen. Sí. Que la mayoría de las películas no lo pasan. No. Los clásicos no lo pasan, o sea. Los clásicos no. Yo porque nunca me lo acuerdo, pero porque si no, no van a saber de qué estamos hablando, pero que se le hace a los guiones, se les hace la pregunta, digamos, a las historias tienen que tener, a ver si yo lo tengo a mano, pero... Es buenísimo, sí. Lo Mira, compartimos. ¿Lo tenés por ahí? Tiene que cumplir con los siguientes requisitos. Aparecen al menos 2 personajes femeninos. 1. 2. Se mencionan sus nombres. Y 3. Tienen una conversación que no tiene a un hombre como tema central.
Eso es el Es el gran origen desafío, ¿no? Claro, porque muchas veces, y vos ves una mujer y la ves que están como desde las primeras de los créditos o está en el afiche, entonces te quedás con la idea de que hay una mujer. Y después entras a rascar y la mujer solo gira en torno a un personaje masculino. O cuando dos mujeres hablan entre sí, no tienen otra cosa de qué hablar que no sea eso. Entonces es como que en realidad es complejo. Hay que hurgar a veces para encontrar esos matices. También lo que hablaba hoy de naturalizar cosas. Hace un tiempo nos pasó con mi pareja que estábamos viendo una película de los años 50 o 60, así clásico, no sé quién era el galán, pero si no era Cary Grant, era uno de esos, y su interés romántico tenía 22 y él tenía 50 También. y pico. Sí, Claro. Y era común. algo que toda la vida lo vimos, común. y las ves, la foto de los afiches, toda la vida Sí. de las películas, y normal, y de repente ahora lo veíamos y decíamos, Qué horror. señor, saquen las manos de arriba a Sí. esa chiquilina. Total. Que Claro. podría ser su hija. Es como, Sí. o su nieta, no sé, porque... Y es violento, pero no lo veíamos antes. No, tal cual. No lo y en veíamos. esto de Era repensar, natural. ¿no? Claro, en esto Natural. que los públicos estamos como, bueno, interpelándonos, lo veíamos, lo mencionabas en las películas, pero en la música, por ejemplo, ¿cómo lo ves? ¿Sentís que también las audiencias entienden que no hay una mujer en la grilla, entonces se manifiestan más y lo Sí. protestan, y los colectivos que empiezan a manifestarse en diferentes espacios? ¿Sentís que eso ahora está pasando, está Sí, cambiando? Creo que sí, que hay más reacción de la sociedad en ese sentido. Capaz que siempre hubo voces gritándolo, pero caían más en el vacío, y ahora es más común porque ya lo empezamos todos a saber. Claro, es real que en una época, es como que una cosa lleva a otra, ¿no? Porque en una época había pocas propuestas musicales femeninas, pero también Claro. no había modelo de rol para eso, entonces también a la que se le ocurría hacerlo, de repente eran pocas. Entonces también después la representación de repente en una grilla capaz que era proporcional a la cantidad pero cada vez que hay más, es como el huevo y la gallina. Claro. Cuando empezás a dar oportunidades, hay más chicas que lo empiezan a hacer. Claro. Las niñas chicas ven a mujeres tocando la guitarra y cantando y dicen, yo puedo hacer eso. Porque capaz que si no, ni siquiera se te ocurre, ya asumís que son todos varones. Y entonces después, ahora está lleno de bandas de chicas. Y igual todavía Sí, la o sea, grilla, sí. las Sí, grillas no sí. lo reflejan y te Sí. dicen, No. pero las mujeres no convocan, y en la grilla hay una banda que se llama Sí. la uña del, no sé, del cangrejo, y no la Sí. conocen ni los padres y tampoco convocan. Claro, pero o en los están ahí. festivales. Están ahí. Claro, o en los festivales poner a las mujeres a primera hora, por ejemplo. También. Y bueno, y sí, claro, si 4 pones de una la banda tarde, a las claro. 4 de la tarde, y capaz que Hay que dar se oportunidades complica porque también. tampoco vas a convocar de Exacto. un día para el otro, ni si te ponen al mediodía. Claro. Tampoco quiere decir que tienen que poner, viste, es como entras en muchas discusiones que son filosas, porque tampoco es que por cuota van a poner a alguien No, que no, a pero- la horario central, si no lo escucha Sí. nadie, hay que ganarse el lugar también. Pero si no te lo dan, ¿cómo te lo vas a ganar? Claro. Entonces pero creo que sí que está cambiando. Creo Bien. que eso, que hay muchas más mujeres ahora haciendo también. Mm. Antes, nada, una banda de chicas era como, una banda de chicas, y ahora está lleno Claro. de chicas jóvenes que están con bandas, tocando la guitarra, haciendo cosas que antes no las veías, o Y hoy- eran muy excepcionales. Y hoy en día, Romy, entonces, desde tu lugar más de producir vos los contenidos, ¿no? Como más desde este lugar de, bueno, producir tu música, obviamente en una producción de un disco y demás, hay cosas que vos decís, bueno, desde acá hay algún mensaje que quiero dar. ¿Qué lugar ocupa la mirada de género o esto que traemos en tu trabajo artístico hoy? ¿O qué te gustaría qué lugar te gustaría que ocupe? No suelo pensarlo en esos términos. Tampoco, no suelo pensar como en mensaje en general. Por la forma en la que yo escribo y por la forma en la que yo... Es bien distinto en la actuación y en la música, ¿no? Porque Sí. en la música yo escribo mis propias canciones y las canto, claro. y eso es un formato. Y Sí. cuando actúo hago un personaje que escribió otro, que dirige otro, y que es Claro. una co-creación de otra naturaleza. Y puedo, como decían en la introducción tan linda, darle voz a personajes, ¿no? Que de repente no la tienen o lo que sea, pero no lo siento tanto. Mi creación es la performance, pero no es... ¿no? Y en el cine, porque el teatro es diferente y yo no hago teatro, el actor es más una pieza de un engranaje que tiene muchas otras piezas. Entonces es distinto. Pero en la música, que es donde yo me siento más creadora, como porque escribo, Claro. por mi forma de escribir, que es bastante como autobiográfica, y yo escribo sobre lo que me pasa, no escribo cuentos
o no, o no sé, hay como distintas formas de encararlo, pero no siento que haya o que yo quiera transmitir un mensaje en general, ¿no? Sí. De repente se cuela en una canción algo que tenga una sensación más de eso, de estar... No quiero bajar línea ni hacer algo, un panfleto, ¿verdad? Porque creo que nadie quiere, o por lo menos, a no ser que hagas música de protesta y sea esa como la intención desde el principio, pero entonces no lo tengo, la verdad es que no hay una intención de mi parte de un mensaje, y lo que esté es como que me atraviesa. Te atraviesa. Y va a estar... Claro. A pesar de mí, yo no puedo no hacer cosas como mujer porque soy mujer, entonces... Obvio. A veces lo que me doy cuenta es que algunas letras mías son como sin género y no es adrede, pero en Obsesa, por ejemplo, que es de mi primer disco, y el otro día me pasó con una nueva que la empecé a repasar mentalmente y dije, claro, en ningún momento hay una terminación que indique si es hombre o mujer la persona que canta. Sí. Y no es buscado. Me ha pasado eso varias veces como... inconscientemente. Y a mí lo que me gusta de la primera persona es que cuando vos la cantás estás hablando de vos, pero cuando la cantás vos, Jime, estás hablando de vos, porque es yo, y cuando la cantás vos, entonces cada uno se la apropia así. Y nada, no sé, a mí no me interesa como hacer algo especialmente para mujeres o especialmente desde reivindicando algo en ese sentido de género. Me parece que es inevitable que va a ser femenino, porque soy sos mujer. Porque y está va a estar atravesado. Claro. por eso, y mi visión y mi sensibilidad está atravesada por eso, y entonces se manifiesta en una y mil decisiones chiquitas o matices que cuando trabajamos con mi productor, que es varón, pero nadie está pensando que lo haces por mujer, pero Claro, hay una lo haces diferencia. inconscientemente, pero conscientemente de alguna manera. Sí, hay una energía ahí, ya si querés nos vamos al yin y al yang y a donde queramos, Claro. de que son diferentes, un poco complementarias, pero no hay una intención de mi parte, por lo menos. Sí. Bueno, bien. Creo que también es una invitación a que la gente que está escuchando vaya a los discos, a los 3 discos que tiene Romy, y vea por ahí a ver qué cosas se van colando, porque seguramente hay muchas cosas en esto en el hacer. Sí. Por ejemplo, está esta canción que creo que no forma parte de ninguno de los discos, pero la versión que hiciste de 1.000.000 de amigos. No, es un single. Eso es un single. No está en ningún disco. Qué diferente es esta versión, ¿no? Sí. O qué significado diferente puede tener al ser escuchado por una mujer. Lo mismo, no sé, me pasa con los ritmos de rock, ¿no? Determinados ritmos, no sería ritmos, sería sonidos, ¿no? Determinados sonidos que por nuestra cultura están muy asociados con lo masculino, ¿no? Sí. Así que bueno, creo que ahí seguramente hay cosas que estén como coladas, pero bueno, no hay una intención específica, Claro. obviamente, en el mensaje o en la letra. Ahora, pensando entonces en nuevas generaciones, ¿no? Nuevas generaciones de artistas y que están escuchando, que quizás también les pueda pasar algo y se puedan sentir identificadas con lo que contabas de... estaba como con la nariz en la ventana, ¿no? Siempre con ganas de involucrarme en algo artístico. No sé, ¿qué te gustaría decirles? ¿Qué consejos le darías? No sé. Consejos capaz que es muy fuerte, Claro, ¿no? es Viste, mucho, Camila, pero mucha sí, impresión. Claro. ¿Qué les dirías? Yo puedo hablar de mi experiencia, y la Claro. experiencia es intransferible, pero a veces, bueno, nada, puede servir como porque uno se sienta identificado. A mí lo que me pasó es que cuando me dejé de tener miedos y de sobrepensar las cosas, fue cuando mejor me empezaron a salir, cuando empecé es que caes después en esos clichés enormes de soltar o de fluir o de dejar que las cosas, que la vida un poco te vaya llevando. Cuando queremos tener el control de todo, en general, Claro. fallamos. Y bueno, y yo te digo, tenía esa idea desde chiquita, me gustaba la música y bueno, y me siguió gustando la música toda la vida. Después me animé a hacerlo. Una cosa que igual quiero decir es, yo no vivo de esto, lo cual para mí está buenísimo, porque me da un montón de libertad también de no tengo el peso de que esto me tiene que mantener. Claro. Que igual toda la vida quise también, pensaba, bueno,
yo no quiero tener un trabajo de 9 a 5 y después como hobby hacer una cosa No, artística. claro. No me cerraba tampoco esa idea, porque aparte 8 horas o 10 por día es un montón y mucha energía que se va ahí, y el trabajo creativo te necesita despierto. Igual todos los esquemas son válidos mientras a la persona le sirva. Conozco gente que tienen una banda hace 20 años y ya sacaron 10 discos y todos trabajan en oficinas y tienen sus trabajos y después hacen eso y está bárbaro. Pero digo, cuando no vivís de eso también hay algo que está bueno en no presionar, como que tu trabajo, no tenés que pagar las cuentas con eso y eso te da una libertad y una cosa que es linda, como para decir, porque tampoco tiene que ser todo o nada, ¿no? Yo creo que si algo te gusta muchísimo y te apasiona muchísimo, no podés no hacerlo, no podés no intentarlo. No quiere decir eso que tenés que dejar todo para eso y que si no es eso no es nada y que entonces vas a terminar muerto de hambre, como te pueden decir a veces, ¿de qué vas a vivir? Hay miles de esquemas posibles, se puede buscarle la vuelta. Pero sí creo que cuando tenés una pulsión muy fuerte, un deseo muy grande de hacer algo artístico, de hacer algo así creativo y no lo haces, algo que como que se queda muerto ahí adentro y que me parece que no hay que permitirlo, porque es tan corta la vida y tan... que si no, ¿para qué? Claro. Entonces yo alentaría a todo el mundo a que vaya atrás de lo que le guste. Y no tiene por qué ser arte tampoco. Puede ser cualquier cosa que te mueva, que te hace sentir... Ya me siento un libro de autoayuda, pero bueno. Es que es verdad, si algo te hace sentir que te copás, Obvio. que estás vivo, ¿cómo lo vas a hacer? Aunque sea intentarlo, aunque sea probar. Bien. Y bueno, este programa que lo dedicamos al arte, justo este tercer programa, teníamos ganas también de interpelarnos, de conversar al respecto. Y bueno, y para cerrar la entrevista, hablamos, ¿no? De también, bueno, los estereotipos de género, de que los personajes, etcétera. ¿Qué personaje te gustaría interpretar? Esto de visibilizar y darles voces a las voces silenciadas. Algo que digas, me gustaría hacer esto, o escribir sobre determinadas cuestiones que no hayas hecho. Algo que lo veas como desafío. Escribir guiones yo he tenido muchas vidas y en una vida fui guionista, pero ya esa la dejé. Entonces yo escribir ahora historias para interpretar, yo no lo haría, no lo hago, no es lo que tengo ganas. Entonces como idea de qué me gustaría escribir, no sé. Pero cuando dijiste de qué personaje, lo primero que se me vino, porque es un tema que en este momento me interesa, sería explorar el asunto del mundo de la salud mental y de los problemas de salud mental. ¿Qué tema ahora, no? Está muy bueno. Heavy metal. Que lejos estamos de entenderlo, de entenderlo, no sé, pero de saber cómo lidiar con eso. Entonces no sé muy bien si interpretar un personaje que padece de una enfermedad o de un trastorno o de alguien que está cerca, pero que una historia que estuviera en torno de eso. Y que tampoco caer en porque también es un cliché, porque te haces de loca, te van a hacer el Oscar, ¿viste? Claro, claro, ahí caemos de vuelta en los estereotipos, ¿no? Lo que queremos sacar. Claro, no, al contrario, de repente, no sé desde qué lugar, ahí tendría que ser un guionista que le busque la vuelta, porque también es un tema recontra difícil de abordar. Sí, claro. Pero nada, es un mundo que me interesaría explorar. Es tan difícil, es tan doloroso, ¿viste? Y tan para todos los que lo atraviesan. Y como que todos, hay una gran soledad, tanto en el enfermo como en el entorno que no sabe ayudar o cómo transitarlo. Y me parecería muy interesante algo por ahí. Y después, en el otro extremo, siempre la comedia. No la comedia de golpes y porrazos, pero bueno, como siempre me interesa como, no sé, trabajar con el humor, que también está buenísimo, y es como cuando el humor aparte no es boludo y te mueve un poco adentro, me parece re interesante, capaz que incluso más que el drama. Así que bueno, ya saben, guionistas que estén escuchando, una comedia sobre enfermedades mentales, por favor. Ahí, juntamos todo. Re precioso. fácil. Se la mandan a mi representante. Re específico. Re específico. Sí. Romina Pelufo, muchísimas gracias por estos gracias minutos en Regenerables. La verdad, Muchas muy contentas gracias. de tenerte. Gracias a ustedes. Hablamos para regenerarnos por Uniradio. Este programa de arte voló realmente, pero yo creo que todos y todas y todes están esperando la recomendación de Jimena García. Así que no nos vamos a ir sin eso.
Bueno, vinculado con el tema del día, la recomendación está en una de las grandes plataformas, pero la encuentran por ahí. Claro. Es una película del 2019 llamada Retrato de una mujer en llamas, ¿sí? Es una historia de amor entre una pintora y su modelo en el siglo XVIII. Está muy buena la forma en la que está relatada. Claramente es una película francesa con una mirada en esto que conversábamos recién con Romy, con una mirada de mujeres que escribieron y que dirigen ese film. Y claramente eso no es menor porque habla de cómo el arte... Y cómo desde el arte la mirada masculina, el rol de las mujeres, habla un poco de eso, pero de una manera muy sutil, de una manera muy natural. No hay, como decía recién Romy, no hay una bajada de línea. Está, hay que leer eso, o se lee eso en la misma interpretación, en la misma historia, en la experiencia de estas mujeres, que está basada en ciertas historias reales, y a partir de eso hay una historia muy erótico-afectiva que está muy linda para ver. Así que recomendada para ver en estos días, este fin de semana, esa historia, Retrato de una mujer en llamas. Perfecto. Así que con esa recomendación nos vamos, no sin antes, por supuesto, invitarles a todos, todas y todes a que nos sigan en Instagram, en @Regenerades, también en nuestro canal de YouTube, en Regenerades, donde van a poder ver y escuchar el programa, por supuesto, en el canal de YouTube de Uniradio, donde siempre estrenamos el programa allí. Y también pueden encontrar en nuestras redes el programa cuando quieran, porque la idea es siempre estar en sintonía y ver los diferentes videos que vamos publicando, así que ahí les esperamos. Bueno, vamos a cerrar el programa de hoy con la canción Autoestima del último disco de Marilina Bertoldi, ¿Para quién trabajás? Autoestima habla sobre el desgaste mental, habla del cansancio por el bombardeo y cómo todo esto nos aleja un poco de lo que queremos, lo que sentimos, como este bombardeo que hay hoy en día en redes sociales, bueno, con toda la situación política que estamos viviendo y demás, a veces nos deja como mucho ruido y poco espacio a veces para lo creativo, para conectar con lo que queremos, con el deseo y demás. Así que les invitamos a escuchar esta canción, Autoestima. Y con eso nos despedimos. Así es, no sin antes agradecerle a Diego Varela Calzada en los controles y también a Lara Vique en el stream. Y, por supuesto, a Natalia Calvelo, que volvió, no se quedó por esos lados, que teníamos mucho miedo que nos abandonara. Veníamos a buscar. Nuestra amiga, la productora y la responsable de las redes sociales de Regenerades, ha vuelto. Así que gracias por volver. Te la extrañamos. Que hace que se vea todo lindo en redes sociales y que todo se publique a tiempo y haya reels preciosos. Así que nos vamos y nos reencontramos el próximo martes 5 de agosto en Uniradio en la 107.7 FM y en todos los espacios que acabo de decir. Muchas gracias. Hablar de esos, no, 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 no. Todo el día porquería, más que no salga la autoestima. Pasa el tiempo, todo se olvida. Escupimos para arriba. No es lluvia, esto es Argentina, pero no quiero hablar de esos, no, 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 no. Quiero hablar más.
Volveremos a hablar para regenerarnos todos los primeros martes de cada mes a las 20 horas por Uniradio 107.7 FM. Conducción y producción, Andrea Camarano